A Carlos Andrés Michelangeli, quien es presidente del partido Primero Justicia acá en el estado de Anzoátegui. El fin de semana se hicieron unas consultas, o se hizo la consulta para elegir, es el primer partido que lo hace, elegir subcandidato presidencial, y hay muchas cosas o muchas inquietudes, y si uno se mete en las redes, un montón de cosas que ya te voy a ir preguntando, Carlos, y también los amigos que están en live pueden ir escribiendo. Pero me gustaría primerito comenzar cómo estuvo la participación aquí en el estado de Anzoátegui. Mira, muy bien, muy bien. Sí, en las redes se dicen muchas cosas, ¿no? Pero las redes es una cosa y la calle otra. Muy bien, yo felicito a la Dirección Nacional por habernos tomado en cuenta. Y lo mismo obtuve de los municipales. O sea, la dirigencia municipal me felicitó por habernos tomado en cuenta, ya que, bueno, es el único partido que toma en cuenta a la dirigencia para escoger su candidatura. Nosotros salimos muy contentos, fortalecidos, no nada más Primero Justicia, sino la democracia del país, y creo que arrancamos con buen pie. Muy bien. Ahora, una de las preguntas, y quiero comenzar por esa. La gente elogiaba, por supuesto, el ejercicio democrático de consultar, pero decía, ¿pero por qué Capriles si Capriles está inhabilitado? Y vamos a comenzar por ahí. Sí, fíjate, Guaidó también está inhabilitado. Yo considero, y pasó en Barinas, que todos los precandidatos están inhabilitados. Arrancan inhabilitados, ¿por qué? Porque es que el gobierno lo ha demostrado, inhabilita al que quieran. Y bueno, para eso está el diálogo, para eso está el trabajo político. Yo realmente, cuando me hablan de las inhabilitaciones, defiendo de que todos los precandidatos están inhabilitados desde el arranque ya. Y además, Isbel, sí, a los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo, o sea, yo creo que más allá que el candidato presidencial, necesitamos un capitán del equipo. Necesitamos ese capitán que nos guíe, ese liderazgo que sea electo por primaria, y para nosotros en Primero Justicia, y o sea, y particularmente para mí, ¿quién mejor que Capriles? Entonces cuando tú me dices, bueno, Carlos Andrés, ese capitán, no va a poder ser candidato, pero es que aquí el ser candidato o el ser presidente no es nada más un solo hombre, es un equipo, y yo creo que desde ya lo que hay que ir trabajando es en ese plan de gobernabilidad, es que se tienen, y mi llamado desde aquí, desde la provincia, a los líderes nacionales, que nos pongamos de acuerdo, a los dirigentes de abajo, que empezamos a ver las cualidades buenas de cada uno, o sea, lo valiente de Guaidó, lo constante y coherente de María Corina, ese espíritu de unificación que tiene Enrique Capriles, la maquinaria que tiene la Acción Democrática de Henry Ramos también, y abrir de Prosperi, César Pérez Vivo, o sea, si se me fue uno nombrar todos los candidatos, el Conde, incluso las bondades del Conde también, de Benjamín Rauseo, y empezar a hablar bien de cada uno de ellos, ir a una elección primaria, hasta el 22 mi candidato se llama Enrique Capriles, después del 22 mi candidato se llama Venezuela, y el objetivo es poder ganar las elecciones en el 2024. ¿Cómo percibe, aunque es todavía prematuro quizás hablar de candidaturas, pero ya Prosperi está en campaña, ya anda girando el país, el mismo Benjamín, cada vez que llega a una ciudad, pues él también lo dice, supongo que saldrá a girar Capriles también con eso? ¿Cómo ves el ánimo de la gente? Tú, que nunca has parado, que siempre estás en la calle, palpando en las comunidades, ¿cómo percibes a la gente? ¿Hay ánimos para una elección 2024? Te voy a poner este ejemplo. Si yo me canso también, y la gente, uno de los valores que yo más, mis valores democráticos, pero la gente reconoce ¿sabes? Lo constante que he sido, pero me he cansado, y a mí quien me da la gasolina es la gente. Cuando yo voy por lo menos para Soledad, no, municipio Independencia, ahorita Ciudad Orinoco, que me parece una estupidez, pero bueno, ese es otro tema. Cuando yo voy a Soledad y veo una reunión con 90 personas, digo, tengo que seguir. Entonces, yo considero que la gente ahorita se va a animar, que nos toca animar a la clase media. Mi mensaje mayor es para la clase media, que no se aflijan, que no sigan pensando en irse del país, porque abajo tú ves la gente que no se puede ir del país, no tienen cómo sacar un pasaporte, no tienen cómo comprar un pasaje para la frontera, pero la clase media está vendiendo sus casas para irse. Mi llamado es a que no se vayan, a que tenemos una oportunidad, que falta año y medio para una elección, de que tenemos la oportunidad de ganar, que todos los candidatos, como te dije antes, para mí tienen algo bueno y muchas cosas buenas, muy pocas malas, que hablemos de las cosas buenas, y yo percibo que ahorita
está bien y que cada día va a mejorar más. Y te hago una anécdota rapidito. En estos días llegué a una farmacia y me pregunta el dueño de una panadería, el dueño de la panadería, Michelangeli, ¿cómo está la cosa? Y yo, bien, y él se me queda viendo, bueno, mal, le digo yo, ¿no? Pero yo estoy seguro que van a mejorar, ¿no? Y entonces le explico, tenemos que hablar bien de todos los candidatos, de Capriles, de Guaidó, de María Corina, de Benjamín, de todos tenemos que hablar bien. Bueno, el tipo me pagó la cuenta. O sea, me salió tan bien que la cuenta ni siquiera me la cobró. Y entonces no lo digo por la cuenta, yo no lo digo porque es que tenemos que tener ánimo. Yo sueño, Esbelsi, de un 2024 que el día de la elección sea una fiesta nacional. Yo sueño con el reencuentro, yo sueño en poder debatir aquí con un dirigente del PSUV y debatir las políticas que vienen. Mira, que podamos sentarnos como se sentaba la oposición y el gobierno antes, podamos debatir. Entonces, por lo menos, si tú te sientas aquí con el gobernador del estado, con cualquier alcalde de cualquier municipio, y podemos discutir cómo están las escuelas, qué podemos hacer, qué discusión podemos tener oposición y gobierno para que las escuelas mejoren. Es que el salario, es que no hay maestra chavista, o no hay maestra pesubista, sí, o no hay doctores pesubistas. Entonces, realmente el doctor está viviendo bien, realmente el periodista está viviendo bien. ¿Cómo hacemos para bajarle dos al tema, por lo menos que estamos hablando de los que llaman ahora influencia? Entonces, ustedes que estudiaron los periodismos, entonces, ¿qué hacemos con los periodistas? Es que ya la gente no va a estudiar más. Entonces, o sea, es un tema pues que podamos debatir. En estos días el debate del matrimonio igualitario, por ejemplo, sería un debate muy bueno, que el debate sea público y empecemos a debatir. Bueno, eso sería lo de menos, ¿no? El matrimonio igualitario, con las tragedias que estamos viendo en Venezuela, como el tema de salud, como el tema de educación, como el tema de vialidad. Ahorita un caso que a mí me sorprende mucho, y bueno, y estamos preparando ya esa denuncia, cómo es que un peaje arranca en $1, después en 3 y ahora está en 10, y la gente no dice nada. Entonces tenemos que de nuevo empezar a las protestas, Iberse. Eso es lo que... ¿Tú crees que las protestas benefician en este momento? Mira, la protesta sana, la protesta, por ejemplo, si yo voy al sector 29 de marzo, y voy con un plan de arepas, ¿no? Que nosotros hacemos a una arepa y le damos una arepa a los niños. Yo no estoy mejorando nada, es un pañito mínimo de agua tibia para un sector, pero no le puedo llevar desayuno todos los días, pero aprovechamos en ese denuncio y protestamos que no hay agua potable, que la escuela no tiene baño, ¿sabes? Y entonces que el Grupo Chile está abandonado, que nada más lo pintaron por afuera, pero empezamos a generar eso. O sea, no puede ser, y verse que tú dures en una ciudad o en un pueblo un mes sin agua y la gente no proteste. O sea, que hay que hacerle protesta cívica a los gobernantes, un llamado de atención para que... Pero ¿no crees que ha habido también como apatía de parte de la gente? La semana pasada, de la calle Arismendi, que ni siquiera te estoy hablando de un pueblo, aquí mismo en Lechería, nos denunciaban a través de la mensajería de noticias de aquí que tenían 21 días sin agua, pero vemos, digo, bueno, ya estamos cansados de pagar cisterna, pero ¿dónde están los ciudadanos que también se puedan organizar y no solamente esperar que sea el periodo electoral para que los dirigentes políticos eleven la voz, sino que ellos también formen parte de luchar por sus mejorías en sus sectores? Bueno, fíjate, tú tienes mucha experiencia con esa parte de los vecinos. Es que a veces, mira, en estos días me roban una moto en Caracas cuando llegamos. Mi esposa vamos con el delegado y con el consejero, perdón, y cuando hablamos me dice que mira, las cámaras están malas. Y entonces le dice a mi esposa, pero ¿cómo es posible que la cámara esté mal? Y el señor le dice, bueno, pues si quieres ven tú y asume el cargo de condominio. Porque la gente está cansada, la gente está cansada del salario, de que la gente como ciudadano no cumpla, porque como lo dijiste tú, no hay que esperar una época electoral, es que tenemos que llamar la atención de tener buenos servicios. No nos podemos acostumbrar a que duremos 20 días sin agua, porque en Lechería, en la Arismendi, tienen 21 días, pero en los Jardines, Tricentenario y Montañita, bueno, donde vivíamos todos nosotros, donde vive mi mamá todavía, bueno, y dura un mes sin agua, por ejemplo. Sí. Entonces, o sea, yo creo que llegó el momento, y por eso es que el debate, por eso es que el debate sano no es que, mira, es que tú no hiciste, porque el mejor trabajo es hacer oposición. El trabajo más difícil es el gobierno, hacer obra, ejecutar. Entonces, como el país está tan mal, o sea, empezar a trabajar en conjunto para cómo recuperamos el agua potable, por ejemplo. Es una inversión muy, pero muy grande, porque es que tenemos un suministro de agua potable de hace 60 años.
Entonces ahí tenemos que llamar al ingeniero Glenn, a todo el colegio de ingenieros, a pensar en Anzoátegui, a sentarnos con esos ingenieros valiosísimos, tomarlos en cuenta y empezar a hacer los proyectos realidad. No importa, Isabel, si qué color político son. Por eso es que me he llamado al gobernador, a los alcaldes, a los ministros, panes, que no vean colores políticos. El país está sumergido en una tragedia muy grande y ahorita hacen falta los mejores hombres y mujeres para sacar el país adelante. Carlos, decías algo que me llamó la atención. Estamos conversando con Carlos Andrés Michelangeli, presidente del partido Primero Justicia, acá en el estado de Anzoátegui, y este fin de semana se hizo la elección. Enrique Capriles Radunski es su candidato para las primarias presidenciales de la oposición. Pero fíjate que siempre se ha criticado que entre la oposición se echan cuchillos, y sin embargo tú estás diciendo vamos a tratar con respeto a todos. Eso me parece sumamente importante. Lo otro es que dicen los expertos en política que tal vez en momentos trascendentales de la política en Venezuela, que pudiéramos decir que el chavismo ha estado en un momento crítico, no se han producido cambios porque siempre hay como el querer hacer un pase de factura del lado de la oposición. Es decir, supongamos que tu candidato, que es Enrique Capriles, gana las primarias y gana esas presidenciales. ¿Qué va a pasar? A todos los chavistas hay que salir a freírle la cabeza en aceite, como hubo una campaña anteriormente, pero al contrario, que era la oposición, a los adecos específicamente, que es de donde tú vienes, o más bien ustedes están llamando a un reencuentro de poder. No se va a acabar el chavismo, aún si hay un cambio que gane la oposición. ¿Qué va a pasar con esa gente? Mira, fíjate que bueno, no nada más lo digo con palabras, sino con hechos. O sea, tengo 14 años siendo protagonista de elección tras elección, jefe de campaña, y nunca he hablado mal de nadie. O sea, yo creo que uno tiene que hablar de los atributos de uno. O sea, muchas veces, no, aquí Carlos Andrés, porque yo critico al chavismo o al PSUV, lo que tengo que criticarle y con respeto. O sea, no voy a lo personal. La unidad no es la unidad de la oposición, es la unidad de los venezolanos, te repito, que exista nuevamente el debate. Yo creo que el revanchismo o ir con venganza no, o sea, para eso están los órganos institucionales, que las denuncias que estén interpuestas se resuelvan, ojo, del lado del chavismo y del lado de la oposición. Yo siempre, y me costó mucho, un programa con mucho costo político, un programa internacional, un programa en Miami, ¿sabes? Por Bluetooth, por las redes sociales, donde me pregunta el periodista, estamos hablando y me habla del chavismo. Le digo, mira, nosotros no podemos decir que todos los chavistas son malos. Y él se molestó, ¿no? Porque Para yo digo, afuera del país no puedes decir eso. Claro, pero es que hay que decirlo, Isabel, porque yo creo que lo que tenemos es que ser sinceros. Sí, y yo le digo, ni todos los chavistas son malos, ni todos los opositores son buenos. Entonces él se sorprende y me dice, bueno, pero es que tú como que estás del otro lado. No, yo siempre me he mantenido en una sola línea, nunca he estado de aquel lado. Pero mira, hay chavistas buenos o PSUVistas buenos, y hay opositores. Ser radical no nos ha dejado entonces mayores frutos, Carlos. No, yo nunca lo he sido y es que no va a dejar porque el odio es malo, el odio es malo, la venganza es mala, y yo considero, pana, que estamos hablando de los intereses de Venezuela, no los intereses de un particular. Estamos hablando de los intereses del pueblo de Venezuela. Yo quiero que en todos los sectores de Barcelona tengan agua potable. Yo quiero que todos los hijos de los venezolanos tengan una buena educación. Y verte como la tuviste tú, como la tuve yo. Nosotros, tú le preguntas a Rafaelito o a cualquiera que nos criamos en Barcelona, que tenemos más de 40 años, todos estudiamos en colegios públicos. Los colegios públicos eran los mejores, ¿sabes? Entonces, esta Venezuela tiene que volver, donde un maestro tenía un salario digno, donde un maestro vivía en la Fundación Mendoza, vivía en los jardines, vivía en la Tricentenaria, vivía en el casco central, tenía un vehículo, tú salías de un liceo, del Bidú, del Pérez Freite, del Cajigal, y la directora tenía un Capri, el profesor tenía un Del Rey, tenía un Cheve, o sea, era una clase media óptima, y ahí es donde yo voy y le digo, esta es la Venezuela que yo sueño. Cuando ganó el presidente Chávez, una maestra ganaba $700. ¿Cuánto gana una maestra ahorita? Entonces, por eso te digo que claro que el debate sería bonito, porque yo me imagino que, te voy a hablar de, bueno, la alcaldesa de Barcelona es una muchacha, ¿sabes? Pero vamos a hablarte de Nelson Moreno, que ya pasa los 50 años. O sea, yo me imagino que Nelson Moreno, cuando estudiaba en la Universidad de Oriente, existía el comedor.
Entonces el comedor era un servicio público para todos los estudiantes. Si conseguía un trabajo le cambiaba la vida, tanto a nosotros. Yo empecé a trabajar a los 23 años, 22 años en Federal Express como mensajero y la vida me cambió, pero inmediatamente, y era un trabajo de medio tiempo. Hoy en día mis hijos mayores lamentablemente están fuera del país porque en Venezuela el salario, o sea, estudiando, entonces mi papá dice, ¿graduarme para qué? Entonces, ¿sabes? Se afligen. Entonces, bueno, lamentablemente tomaron una decisión de irse fuera del país y trabajan de lunes a lunes. Y bueno, y si se enferman una semana, el presupuesto se le acaba, no pueden pues sobrevivir. Carlos, ya para ir encerrando, cuando ya hay gira de Capriles para Anzoátegui, ¿te han informado de eso? Seguro que muchos están esperando esa noticia. Mira, fíjate que, bueno, en mi caso, ciertamente esto fue una consulta no vinculante, pero sí determinante. O sea, hablaron 19 estados. Ganó Capriles, 5 ganó Juan Pablo y 1 ganó Carí. Entonces, yo soy de la idea, nosotros creamos un estado 25, que es un estado de los justicieros que están afuera. Okay. Ahí también ganó Enrique. Mi candidato es Enrique, bueno, como te dije, porque es un tipo conciliador. Fíjate, cuando tú me haces la pregunta, Carlos Andrés, ¿qué piensas tú? Yo creo en la conciliación, creo en el reencuentro, creo en la capacidad de formar equipo, porque solo no vamos a llegar a ningún lado. Por eso mi candidato es Capriles. Nosotros esperamos que en una semana tengamos listo ya la decisión del partido para el 3 de marzo, a más tardar. Porque qué bueno que lo dices, porque se hizo esa consulta, pero ayer también leía que entonces la dirección política tiene la última palabra, porque van a haber unas encuestas, o sea, pudieran decir, bueno, no es Capriles, pero no creo que eso pase, ¿verdad? No creo, y los presidentes, por lo menos ya no estamos poniendo de acuerdo el presidente de todos los estados, incluso hay estados que no estuvieron con Capriles, que estamos hablando porque es que nos hace daño. O sea, yo creo que fue determinante y tenemos ya que arrancar. Tenemos que arrancar la campaña con mucha humildad, llamando a Carí, llamando a la gente de Juan Pablo, entendiendo que todos tenemos que estar juntos, porque el sectarismo no nos lleva a nada. Y si lo vamos a hacer dentro del partido, imagínate para afuera, pues.